Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de vuelta, continuando un poco con los videos que habíamos estado viendo en esta semana, de hecho. Eh, Esta vez estoy sin cámara, más que nada porque estoy casi completamente a oscuras. Y bueno, configurar todo y prender luces y demás era un poco difícil. Así que esta vez voy sin que aparezca mi cara. De cualquier manera, como les decía, la idea era continuar con los videos que habíamos estado, o con la temática que habíamos estado viendo esta semana y con mi vuelta a publicar videos. Así que nada, quería mostrarles, como les decía, quería continuar un poquito con esto, donde habíamos estado agregando o haciendo inyección de dependencias con Netcore y en específico aclarar un poco esto que estamos usando en este caso, de la forma en como yo lo había estado escribiendo al código hasta el momento. Y esto se debe que, bueno, si recuerdan en alguno de los videos yo les dije lo vamos a escribir al código de esta forma, pero no necesariamente quería decir que era la mejor forma de escribirlo, o por lo menos la forma más correcta de escribirlo. Y además también lo que vamos a tratar de entender es cuál es en definitiva el beneficio eh, que obtenemos cuando hacemos inyección de dependencias o por qué es tan core, justamente, es tan central dentro de Netcore. Y bueno, una de las principales partes o motivos por los cuales nosotros vamos a usar inyección de dependencias, o sea, no quiere decir que sea necesariamente el motivo solamente, sino que es uno de esos motivos, es debido a esto que llamamos acoplamiento, justamente acá lo tenemos en Wikipedia. Y es de alguna forma lo que nos permite o lo que nos va a decir qué tan, lo vamos a decir así en criollo, atado está nuestro código, nuestras clases con otras clases. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si nosotros, en este caso, donde nuestros servicios inyectábamos diferentes servicios, o sea, por ejemplo, en este caso, en este My Service, estábamos inyectando Other Service, este que tenemos acá, y estábamos diciéndole específicamente que queríamos inyectar ese servicio. Y entonces de alguna forma lo estamos acoplando, o sea, estamos diciendo que estos dos elementos sí o sí están juntos, están totalmente pegados unos al otro. Y justamente una de las principales preguntas que pueden llegar a surgir es ¿para qué vamos a hacer todo este lío de inyección de dependencias si al final obtenemos el mismo servicio? Por lo tanto podríamos haber hecho simplemente un new de other service, ¿sí? Y hubiéramos obtenido exactamente el mismo resultado. O sea, ¿para qué tanto trabajo en generar todo este código de decirle al framework cómo queremos que se inyecten y demás cuestiones, si en definitiva tenemos exactamente el mismo resultado haciendo simplemente un new de la instancia del objeto que queremos? Entonces, el problema básicamente es que nuestro código, o por lo menos de la forma en como lo hicimos originalmente, para los ejemplos de los videos anteriores, es que estamos acoplando o estamos generando un acoplamiento muy, muy grande, muy directo entre las clases que nosotros tenemos eh, presentes en nuestro proyecto. Pero por supuesto hay una forma en la cual podemos mejorar esto y que sería probablemente la aproximación más recomendada para empezar a modificar un poco nuestro código. Así que lo que voy a hacer es, voy a crear un elemento más acá. Esto obviamente, lo ideal de nuevo, nunca, o sea, simplemente por cuestiones de tiempo lo hacemos directamente acá, pero probablemente tener otro archivo y con cada uno que contenga sus propios elementos. Pero lo que vamos a hacer es crear una interfaz, ¿sí? Una interfaz y lo voy a llamar del mismo nombre que se llame Other Service, ¿sí? Entonces, esta interfaz, creo que si no mal recuerdo, hay un par de videos en los cuales le comentaba más o menos para qué sirve, digo, para aquellos que no lo conocen, pero como para hacerlo rápido, lo tenemos que considerar como si fuese un contrato que nos va a decir a nosotros qué métodos y funciones y propiedades puede llegar a tener la clase que implemente esta interfaz. Entonces, yo lo que quiero hacer acá es simplemente replicar lo que tenemos en este punto, o sea, esta función,
para que luego lo podamos utilizar, para que podamos utilizar ese contrato y podamos hacer algo con ese contrato. Entonces voy a colocar getMessage, que es justamente la función que tenemos en este caso, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es decirle que implemente iOtherService. Entonces, en este caso, lo que tenemos es directamente digamos, la interfaz la tenemos implementada, o le estamos diciendo que la clase OtherService implemente iOtherService. Y obviamente, como esta función que hemos definido acá ya la tenemos implementada, no deberíamos tener ningún tipo de problema. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, de nuevo, para los que no lo conocen, es que cuando nosotros definimos una interfaz y estamos creando este contrato, entonces lo que hacemos en realidad con todas las otras interfaces es obligarlas a que implementen los mismos métodos, funciones que hayamos definido en la interfaz. Esto, como les decía, la idea es que sea un contrato. Por lo tanto, si nosotros en esta clase que estamos inyectando OtherService, ahora inyectamos iOtherService, ¿sí? Y lo mismo en este caso, iOtherService, iOtherService, lo que vamos a hacer es de que sigamos teniendo las mismas propiedades, los mismos elementos, ¿sí? Por ejemplo, si pongo, por ejemplo, OtherService, ¿sí? Vamos a seguir teniendo getMessage, vamos a seguir teniendo las mismas propiedades, con la diferencia es de que en este caso el lenguaje, o por lo menos cuando lo estemos escribiendo, es como una forma de asegurarnos de que sin importar el objeto que pasemos, o sea, el objeto concreto que pasemos en esta función, si implementa iOtherService, o sea, si implementa esta interfaz, sí o sí, por lo menos, va a tener los métodos o los métodos, funciones y demás que estén definidos dentro de esa interfaz. Entonces, a diferencia obviamente de una... bueno, ¿qué quiero decir con esto? Es que sí o sí vamos a tener estos métodos que se llaman, por ejemplo en este caso, getMessage. O sea, sí o sí lo vamos a tener sin importar el objeto. ¿Por qué digo sin importar el objeto? Porque podríamos tener muchos objetos que implementen iOtherService y que cada uno de esos objetos tengan sus propios métodos y que no necesariamente sean todos iguales, pero sí o sí por lo menos vamos a tener este getMessage que tenemos acá, que hemos definido en este caso, ¿sí? Al mismo tiempo, otra cuestión interesante, de nuevo esto para los que no lo conocen, supongamos que yo quiero tomar mi interfaz, ahora que no tengo la luz no veo, ahí está, no podría, por ejemplo, crear una instancia de una interfaz porque justamente simplemente es un contrato. Entonces no implementa ningún tipo de código, no tenemos nada para hacer ahí. Entonces, ¿qué logramos con esto? Lo principal que logramos es que este iOtherService, al pasar o al esperar la interfaz en vez de esperar el objeto en particular, estamos justamente ayudando a romper un poco el tema de acoplamiento. O sea, digo, ayudando un poco por el hecho de que ya no estamos atando esta clase de forma directa a esta otra clase que tenemos acá, sino que lo hacemos sí a través de una interfaz, pero de nuevo podríamos tener muchas otras funciones, muchas otras clases, perdón, que implementen iOtherService y que le pasemos ese valor. Entonces, el último cambio que nos queda hacer es, en este caso, en vez de colocar el tipo concreto que teníamos, simplemente le vamos a decir que implemente, ¿sí? O que pase como tipo, o que use como tipo la interfaz en vez de que use el tipo concreto. ¿Cuál es de nuevo, otra de las ventajas o otra de las características que vamos a tener al hacer esto? Es que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos en un futuro, por ejemplo, supongamos que estamos desarrollando nuestra aplicación y la estamos desarrollando relativamente rápida como para ir avanzando en el código. Entonces, el objeto que estamos utilizando acá, el OtherService, podría ser tan simple como esto y que no nos hace falta más para el principio de nuestra aplicación. Pero en un futuro podríamos simplemente decir, descartamos esto y creamos otra clase con mayores funcionalidades. Entonces simplemente vamos a ir y modificar
este punto y todos los objetos o todas las clases que esperen y other services van ahora a empezar a recibir el objeto que nosotros, o la clase que nosotros estamos pasándole nueva. Entonces, como todas estas clases están esperando o van a utilizar, por ejemplo, la función getMessage, sin importar qué es lo que hace esta getMessage, nosotros podríamos inyectarle diferentes tipos de objetos y hacer que se comporte de forma diferente. Otra característica bajo el mismo concepto es que nosotros podríamos, por ejemplo, si estamos creando test unitarios, hacer mocks, o sea, digamos, mentirle a la clase que le estamos pasando el objeto que ella espera. En cambio, le pasamos un objeto que nosotros hemos creado en el momento de crear el test unitario. Y lo que vamos a lograr con eso es que podríamos hacer que getMessage devuelva aquello que nosotros queremos que devuelva sin importar su lógica interna. Y por lo tanto poder hacer una prueba correcta. O por lo menos ver que el código unitario que estamos desarrollando, perdón, que el código unitario que hemos creado y que pretende testear una funcionalidad en particular, lo esté testeando de forma correcta, ¿sí? Entonces, ese sería un poco el motivo o la idea de desacoplar un poco esto. Vamos a ver si lo podemos hacer correr como para cerrar el video. Lo vamos a abrir directamente la terminal. Y vamos acá. Vamos a navegar un poquito dentro del árbol. Y acá tenemos, entonces, vamos a compilarlo primero como para asegurarnos de que todo esté bien. Y una vez que tengamos esto, obviamente si lo corremos, deberíamos obtener el mismo resultado que habíamos obtenido en los videos anteriores. De nuevo, no hemos cambiado, técnicamente no hemos cambiado nada, o sea, no hemos hecho ninguna modificación real, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No hemos modificado absolutamente nada, simplemente le estamos diciendo qué es lo que queremos inyectarle, pero a través de esa interfaz en vez del objeto concreto, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva, espero que ahora se entienda un poco mejor por qué o cuál es el valor de la inyección de dependencias. Y por supuesto lo interesante de .NET Core es que a diferencia de su predecesor y a diferencia de Unity, por ejemplo, que era uno de los primeros servicios que se implementaron para esto, lo hace muy 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 sencillo y no tenemos que perder mucho tiempo o escribir mucho código en configuraciones y cosas por el estilo, ¿sí? Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo video, ¿sí? Chao.